Hola, soy Daniel Fuentes de Cedavilu Web Academy, así que te doy la más cordial bienvenida a la continuidad de este trabajo que venimos desarrollando, el cual constituye en la creación de una pequeña página a través del uso de ciertas bondades o tendencias que nos ofrece el diseño web moderno. Así que, sin más ni más, vamos directamente al código. Muy bien, ahí como puedes darte cuenta, tendríamos entonces nuestra página y vamos a estar aplicándole CSS ahora a esta siguiente sección. Es la sección donde se encuentra nuestro video. Ahí puntualmente, como puedes darte cuenta, inclusive en nuestro logo que habíamos trabajado en la barra de navegación, fíjate que se ve muy pegado a la parte superior y muy pegado a la parte izquierda. Así que vamos a hacerle ese ajuste de inmediato. Bien, entonces nos vamos concretamente a nuestro trabajo, acá directamente al código, y allí vamos a buscar concretamente el logo y acá le vamos a decir que vamos a otorgarle un relleno, bien, un padding de por ejemplo 15%, 15 píxeles. Una parte interesante, todos los valores que yo hago uso en el momento en que estoy trabajando el diseño de la página, acuérdate que tú puedes cambiarlo y ajustarlo a tu criterio, a lo que tú deseas, bien. En este caso, yo al colocarle ese 15 píxeles, fíjate que inmediatamente el logo se ajusta de forma distinta y se ve mucho mejor a lo que teníamos hace un segundo. Bien. Bueno, lo otro que necesariamente tendríamos que hacer es que si vemos nuestro proyecto inicial, te vas a dar cuenta que estas letras deberían quedar acá y además estas otras aquí, aquí con el respectivo botón, con el respectivo efecto. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando en este instante. Bien, bien. Ahí concretamente lo que tendríamos que verificar acá puntualmente es que vamos a estar trabajando en nuestro HTML, ya nos encontramos por aquí en lo que vendría a ser el background. Por lo tanto, copiamos esta parte del background y vamos a decirle, como hemos venido trabajando, ¿no? Un pequeño comentario para que quede muy claro que estamos trabajando con el CSS, pero ahora del background. Y concretamente esa clase, que sería la clase del background, le vamos a otorgar un tipo de posicionamiento y le vamos a decir que él va a tener un posicionamiento relativo. ¿Para qué? Para que los elementos que están dentro de él pudiésemos entonces reubicarlos a donde nosotros deseamos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería ello? Si vemos nuestro HTML, aquí tendríamos entonces algo que para nosotros viene a ser como un título principal. Bien, entonces lo que vamos a hacer directamente es que a este recurso le vamos a aplicar una clase que le vamos a llamar, por ejemplo, title, ¿ok? Esa es la clase que vamos a estar creando. Esa clase title, lo que le vamos a decir nosotros aquí es lo siguiente. Primero, este tipo de letra vamos a cambiarlo. Para ello, nos vamos a nuestro CSS y buscamos dentro de las clases que ya nos creó Google Fonts, vamos a atrapar esta que sería Robotoball, y esa es la que le vamos a aplicar como clase a este recurso, ¿sí? Como para que él lo tenga. Y de una vez vamos a aplicarle a este otro subtítulo, vamos a aplicarle entonces una clase que le vamos a llamar precisamente subtitle, ¿no? Subtítulo. Y vamos a aplicarle también un tipo de fuente, es decir, le vamos a aplicar el tipo de fuente medium, como para de una vez tenerlo seteado, ¿bien? Entonces directamente lo actualizamos y ya fue. Si vemos entonces en nuestra pantalla lo que acabamos de hacer es como que nos vamos a nuestra pantalla de trabajo, actualizamos y lo que vamos a notar es que esto tiene un tipo de fuente y esto tiene otro tipo de fuente. Este sí lo tomó, pero este no. Vamos a ver por qué este no lo consideró. A ver, Robotoball, vamos a ver acá si fue que yo no me la llevé completa. Sí, obviamente me faltó llevarme la D, míralo acá. Así que bueno, nada más que yo se le especifico aquí, ahí está el detalle. Y cuando nosotros vemos nuestra pantalla, evidentemente ahora sí tiene el tipo de letra. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a querer nosotros hacer entonces primeramente? Este título vamos a darle ciertas propiedades y vamos a reubicarlo, pero aquí adentro. Así que vamos para ello de inmediato. Es decir, nos vamos a nuestro CSS y nos vamos a señalar aquí, donde estamos trabajando nuestro posicionamiento de background, es que tenemos una clase que se llama title. Y esa clase title es donde le vamos a decir, bueno, mira, primero que nada, yo voy a tratar de construir una clase que después la pueda utilizar en los otros elementos de la página que ocupan la clase title. Bien, entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es, mira, yo quiero que el color de la letra sea blanco y no es necesario especificarlo porque ya habíamos dicho de manera global que la letra iba a ser blanca. Pero si ustedes quieren aplicarle un tipo de letra de color distinto, ahí tienen que cambiarlo en este punto.
Bien, lo otro que vamos a decirle es que nosotros necesitamos que él se vea como por encima de la imagen. Así que le vamos a dar un Z-index de 100, ¿no? Para que esté por arriba de ese recurso. Lo otro que le vamos a aplicar es que de alguna forma le vamos a dar a ello un font size. Vamos a darle, por ejemplo, de 7 ren. Acuérdense que un ren, vamos a ponérselo aquí como comentario. Yo sé que ya lo saben, pero para refrescarlo, ¿no? Aquí lo que vamos a colocar es un pequeño comentario que vamos a decir, un ren equivale a 16 píxeles. Bien, entonces si tú dices 7 ren, es 7 multiplicado por 16. Y eso te va a dar el tamaño de la fuente. Es más o menos para que lo uses como criterio evaluativo a futuro cuando estés trabajando. Lo otro que vamos a decir es que esto va a tener un font weight, por ejemplo, ¿verdad? Y le vamos a decir un font weight bold, así es, listo, un font weight bold. Vamos a aplicarle otra característica al título que sería el grosor de la línea, que sería un linear height. Vamos a aplicarle, por ejemplo, de 0.9, ¿ok? Eso es lo que le vamos a aplicar. Vamos a aplicarle un text transform a ello. Ahí está. Vamos a decirle, por ejemplo, uppercase para ver eso en mayúscula. Perfecto. Y vamos a dejar automáticamente vamos a aplicarle una separación de las letras, que sería un letter spacing. Y vamos a aplicársela, por ejemplo, de un píxel. Bien. Y vamos a darle a ello, a toda la caja completa, un ancho, por ejemplo, de un 90%. Entonces, automáticamente cuando yo veo esto, acá concretamente, va a darse cuenta que ahora la letra tiene pues todas esas características que le acabamos de dar. Pero no es aquí donde nosotros la deseamos. Nosotros la queremos es adentro del video. ¿Ok? Es decir, como superpuesto en el video. Para ello, pues necesariamente tendríamos que generarnos una clase más que le vamos a llamar en nuestro caso algo así como title, pero le vamos a llamar title position. ¿Ok? Position. Title Position Background. Ok, ahí es como una clase bastante descriptiva, como para que cualquier persona que la vea se dé cuenta que se está refiriendo a el título, pero vamos a colocarlo al revés, ¿sí? Para que se vea que estamos hablando de la posición o el position directamente del title. Aquí queda mejor. El position del title a nivel del background. Eso implica que allí es donde nosotros tendríamos que decirle dónde queremos nuestro elemento. Y allí obligatoriamente tenemos que empezar a jugar con los distintos recursos. Es decir, lo primero que le vamos a decir es, yo quiero que esto tenga un display y vamos a darle, por ejemplo, un display, no, por Dios. Vamos a darle acá precisamente un position y le vamos a dar un position absolute. Es decir, absolutamente donde yo quiero que él se posicione. Y ahí es donde nosotros podemos jugar con el top, el right, el left o el bottom para disponer a dónde queremos el elemento. Entonces, en este caso le vamos a decir, bueno, yo quiero que tú tengas, por ejemplo, un top de 150 píxeles. Recuerde que yo todas estas dimensiones que estoy trabajando, ustedes los pueden ajustar y colocarlo como ustedes quieran, ¿vale? Para que se vea mejor. Y le voy a dar un left, por ejemplo, de 30 píxeles. Entonces, esto lo que quiero yo es que se separe del lado izquierdo 30 píxeles y de arriba que baje exactamente 150 píxeles. Es decir, que si yo vengo acá y lo actualizo, automáticamente esto debió haber bajado, algo no estoy haciendo correctamente para entonces mirar ahí de vuelta, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, ¿qué le pusimos? Dios mío, fíjate que acá directamente creé la clase, pero no se le ha asignado a nadie. Yo sé que te diste cuenta de ese detallazo, ¿verdad? Bueno, vamos a corregirlo, ¿no? Este Position Title Background tendría que irme acá y directamente aquí es donde tendríamos que colocarla para que ella asuma el comportamiento de ese tratamiento de la clase. Es decir, que cuando yo vengo acá y actualizo, evidentemente ahora no se está viendo por acá arriba, sino que se está viendo aquí debajo, como nosotros lo queríamos. Bien. Y si lo quieres un poquito más arriba, pues entonces ya tú sabes que acá, en vez de darle 150, le puedes dar, por ejemplo, 130 píxeles. Y vas a darte cuenta que ahora se va a ver un poquito más arriba. Bien, va a depender de ti. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle, por ejemplo, 100 píxeles. Entonces vas a notar que se va a ver un poco más arriba. Ahora, esto que dice para descubrir más, vamos a colocarlo aquí debajo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer de inmediato. Es decir, ese recurso es exactamente un subtitle. Entonces vamos a crearnos una clase que se va a llamar subtitle, que ya la tendríamos por allá asignada, ¿no? Subtitle, ahí está. Y esa clase subtitle, como tenemos varios más recursos a los cuales le vamos a querer aplicar esa referida clase, entonces vamos a tratar de colocar ciertas propiedades que pueda utilizarse o reutilizarse para todos los demás y aquellos que cambien son los que vamos a crear en el posicionamiento. Bueno,
Entonces, lo que vamos a otorgarle a esto es, vamos a decirle aquí puntualmente, que nosotros desearíamos que esto tenga un font size. Vamos a darle un tamaño de la letra, por ejemplo, de 4 ren, a ver cómo se ve. Vamos a aplicarle también, por ejemplo, un letter spacing, o sea, una separación entre las letras, por ejemplo, vamos a decirle 2 píxeles, a ver qué tal se ve. Y le vamos a indicar, por ejemplo, que a ver acá, nada, vamos a verificar ahí, vamos a darle un ancho, por ejemplo, a la caja de unos 90% y vamos a ver ahora qué tendríamos que hacer, ¿no? Hasta ese punto lo que yo debería ver es que la letra debe cambiarnos acá. Si yo lo posiciono, la letra se ve un poco más grande, pero no es aquí a donde yo la quiero, sino que yo la quiero aquí debajo. Entonces, allí es donde tendríamos que crearnos una nueva clase que le vamos a llamar Position, ¿no? Ahí está. Position, vamos a decirle Position Subtitle, ahí está. Position Subtitle, Subtitle, ahí está. Y le vamos a decir que esto es del background. Entonces, aquí es donde vamos a especificar solamente las características o las propiedades que nosotros queremos otorgarle a este recurso. Es decir, esto va a tener entonces un position absolute. Vamos a decirle acá un position absolute, por ejemplo. Le vamos a señalar además que aparte del position absolute va a tener, por ejemplo, vamos a decirle que va a estar con un posicionamiento de la parte de arriba. Vamos a ver cuánto le pudiésemos dar. Si habíamos colocado que esto le habíamos colocado 100, vamos a decirle, por ejemplo, unos 170 píxeles, a ver qué tanto baja. Y de la parte izquierda, bueno, que tenga exactamente 30 píxeles. Vamos a ver con estos recursos qué tendríamos o cómo quedaría. Vamos a atrapar esta misma clase y no se les olvide, hay que asignársela a el subtítulo. Bien, este subtítulo acá puntualmente le asignamos la clase. Acuérdense que yo lo que hago es control C, control V. Bien, copio y pego. Entonces directamente acá, si yo actualizo la página, vemos que esto ahora se visualiza aquí debajo. Probablemente no te guste porque se ve como muy pegado en la parte de arriba. Entonces allí precisamente tú le puedes decir acá, puedes jugar con decirle que lo quieres a 180 píxeles. Cuando tú actualizas la página vas a ver que se ve un poquito más abajo. ¿Ok? Y si lo quieres mucho más abajo, pues perfectamente le dice que quieres a 190 o a 200 píxeles y automáticamente él te va a hacer caso a esa consideración que tú le estás diciendo. Entonces fíjate que ahora tendríamos nuestro encabezado y aquí tendríamos perfectamente los elementos. Fíjate que acá escondidito está el botón. Así que ese botón, acuérdate que es este botón que quisiéramos aquí. Entonces necesariamente ese botón que está escondidito por acá arriba, vamos a colocarlo para acá abajo. Bien, vamos entonces a ejecutar esas acciones. Nos vamos a nuestro HTML y buscamos a dónde se encuentra el botón. Fíjate que este botón es esta etiqueta A que tendríamos aquí. Bien, este es el video, pero acuérdate que esto que está acá es la etiqueta del botón. Así que sería interesante agregarle al menos una clase a esto, que vamos a decir que sería la clase botón. Y ya está, tendríamos una clase que sería la clase botón. A este elemento que le estamos otorgando esta clase identificatoria es la que nosotros vamos a agarrar y nos vamos a ir acá y le vamos a decir, bueno, tú sabes que yo tengo un recurso que es la clase botón, pero esa clase botón a mí me gustaría, por ejemplo, ¿verdad? Que él tuviese, vamos a suponerlo acá, vamos a decirle, vamos a considerar, por ejemplo, vamos a decirle un padding, por ejemplo, de 10 píxeles, como para que tenga como un contorno, ¿verdad? Vamos a decirle que tenga, por ejemplo, un border, vamos a darle un border. Ese border vamos a decirle que va a ser un border, por ejemplo, de 2 píxeles con una característica de sólido y además le vamos a dar un color que sería el color blanco. ¿Vale? Vamos a decirle el color blanco. Perfecto. Ahí tendríamos el botón, ¿no? Que le estamos dando como ese contorno. Pero aparte de ese recurso que le estaríamos dando al botón, vamos a darle, por ejemplo, un ancho, ¿no? De, por ejemplo, unos 5%, a ver qué tanto ocupa el botón de ancho en ese aspecto, para ver qué dimensionamiento tendríamos. Y le vamos a decir, por ejemplo, que ese botón, vamos a verificar acá el text align, vamos a darle que el botón tenga una alineación centrada. Y vamos a ver ahí, a ver cómo se ve. Este botón que está escondidito aquí, cuando actualizamos la página, ahí se está viendo el botón. ¿Ok? Aquí. Entonces, ese botón que estamos teniéndolo acá arriba es el que tendríamos que colocar aquí debajo.
Para ello, entonces vamos a decirle, bien, vamos a crearnos una clase que se va a llamar entonces position. Vamos a decirle position. Le vamos a decir que es position button, ¿verdad? Ah, pero aquí es button, no button, sino button. Vamos a decirle button. Ahí está. Vamos a verlo por acá, a ver qué clase le habíamos puesto. Ah, porque es la clase button. Vamos a ponerlo acá en inglés, ¿verdad? Es la clase button. Entonces, directamente esta clase button que estamos identificando acá es la que le vamos a colocar aquí, ¿vale? Ahí está, la clase button. Y esa clase button que estamos creando nosotros aquí es la que le vamos a decir, bueno, un position button, ¿verdad? Ahí está, un position button. Y ese position button es el que le vamos a decir, por ejemplo, este es el button del background. Entonces colocamos el botón del background para que quede identificado. Y es allí donde le vamos a decir, bueno, lo primero que yo quiero es que ese botón tenga un posicionamiento absoluto. Eso es lo primero. Lo segundo es que le vamos a decir desde la parte de arriba a dónde lo queremos. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos llegado a 200? Si nosotros le colocamos, por ejemplo, 250 píxeles, vamos a ver qué tanto baja y vamos a darle un left, por ejemplo, de 30 píxeles. Y vamos a ver ahora dónde se posiciona el botón. Obviamente, este recurso que tendríamos acá, que es la clase, tendríamos que asignársela acá. ¿Ok? Concretamente, ahí estamos. Es decir, que si yo vengo acá y actualizo nuestra pantalla, el botón se visualiza aquí. Obviamente tendríamos que bajarlo todavía un poquito más. Así que vamos a ello. Es decir, es como yo decirle acá, mira, no lo quiero en 250, me gustaría colocarlo en 300 píxeles. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora. Bueno, se ve un poquito mejor, bien. Y además, lo otro que vamos a quererle hacer al botón es, por ejemplo, colocarle que el contorno no sea con este ángulo, ¿verdad? Sino que tenga un pequeño border, ¿no? Entonces vamos a hacerle un pequeño border radius a esto. Un border radius de, por ejemplo, 20 píxeles. Vamos a ver cómo se ve ahora, ¿no? Si yo lo actualizo, ahí se ve con ese pequeño relleno, por así decirlo. Y vamos a decirle al botón, vamos a decirle que él tenga, por ejemplo, un padding en la parte izquierda, por ejemplo, de 10 píxeles, y que tenga un padding de la parte derecha, vamos a decirle padding de la parte derecha, de 10 píxeles, arriba y abajo que no tenga, pero vamos a ver qué tanto, a ver si se ve mejor, o bueno, ahí se ve. Le aplicamos un padding tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Vamos a verificar algo acá. Si yo le digo 50 píxeles, automáticamente él no me está haciendo mayor efecto. Ah, sí, ahí se ve, vean, aquí está el relleno. Bien, entonces directamente lo que le vamos a decir es que va a tener un padding de 20 píxeles de tanto izquierda como de tanto derecha como izquierda. Ahí está, listo. Y lo otro que vamos a hacer nosotros es que puntualmente ese elemento, acuérdate que es el elemento acá, acuérdate que en este caso realmente quien representa el botón como tal es esta etiqueta i. Entonces es ahí donde le vamos a decir nosotros lo siguiente, ¿no? Concretamente al botón, o a ese botón, ¿verdad? Que yo tengo ahí, a ese botón, ahí está. Ese botón, vamos a verlo acá, botón, bueno, ahí está. A ese botón que yo tengo ahí expresado, directamente lo que le voy a decir es que adentro de button yo tengo una etiqueta A. Acuérdate que el button es este, ¿ok? Acuérdate que el button es este, que es la etiqueta A, pero adentro de la etiqueta A yo tengo un I. Ah, bueno, entonces yo tendría que decirle button I y concretamente eso yo quiero que tenga, por ejemplo, un color blanco, ¿vale? Para que tenga ese recurso visual. Es decir, que si yo actualizo, ahora lo que va a tener es que esa flechita va a tener un color blanco. Bien, y allí pues por supuesto va a depender de nosotros lo que vamos a quererle hacer en cuanto a lo que sería su tamaño y demás, ¿sí? Vamos a decirle además, por ejemplo, que, bueno, vamos a dejarlo hasta ese punto y vamos a decirle acá un pequeño efecto, ¿no? El pequeño efecto que le vamos a decir es, cuando yo pase el mouse sobre la clase button, vamos a hacerlo así, cuando yo pase el mouse sobre la clase button, vamos, ahí está, button, ajá. Cuando yo pase el mouse sobre la clase button, lo que yo voy a querer hacer es, ojo, que cuando yo pase el mouse, vamos a aplicarle la pseudo clase hover. Eso significa que cuando yo pase el mouse por allí, lo que le vamos a aplicar es concretamente lo siguiente. Vamos a aplicarle un bow shadow, en donde va a tener una sombra de 0 píxeles, en el eje de la X y en el eje de las Y. Va a tener un blur de, por ejemplo, de 20 píxeles y el blur va a ser de color blanco. Eso implica que cuando nosotros ejecutemos esta acción de trabajo,
y pasamos el mouse por acá, vemos que entonces el botón se alumbra, lo cual está perfecto. Para nosotros, en nuestro efecto, estaría genial con lo que nosotros estábamos deseando que tuviese. Bien, de ahí en más, hasta este punto de trabajo tendríamos entonces creada todo nuestro CSS para esta sección de la página. Ahí lo que esto simula es que si alguna persona le da un clic a este botón, bueno, se pudiese aperturar un formulario para que la persona se registre, bien, y pueda allí de alguna forma formar parte de la comunidad de esta organización. Bien. Muy bien, como pudiste darte cuenta, ya logramos un CSS más en otra de nuestras secciones de nuestra página. Así que espero te haya gustado lo que hemos venido trabajando y de alguna forma de ser así, te espero en la próxima. Gracias.